Bien, buenos días para todos. Bueno, pues gracias por la presentación. De pronto ubicarme. Yo colaboro aquí en Uniminuto, pues una parte con la docencia en psicología y una parte grande del trabajo que realizo tiene que ver con la línea de atención a lo Jesucristo, una línea de atención pues que tiene un objetivo de extensión social, ¿de acuerdo? Y básicamente es colaborar con personas que nos llamen a la línea telefónica o al celular fuera de Uniminuto, afuera, hacia afuera, todo lo que implica, ¿no? Por lo que es social. Tenemos, en este momento somos 8 trabajando, son 4 practicantes de psicología, una practicante de ciencias bíblicas, una trabajadora social y mi persona. Y para el próximo semestre, si Dios lo permite, pues ampliamos un poco el rango de personas que nos colaboren. Todo, repito, girando a lo que significa una atención como línea de atención espiritual integral, que así es lo que nos recomienda. Bien, un poco para identificarnos. Lo que voy a compartir con ustedes tiene que ver mucho desde la experiencia de lo Jesucristo y desde la experiencia que tengo un poco en el acompañamiento, ¿de acuerdo? Todos los elementos que voy a compartir con ustedes, todas aquellas formulaciones, tiene que ver mucho impactado desde la experiencia que tengo pues en este trabajo y obviamente teniendo como 2 puntos focales, dos marcos teóricos, uno que tiene que ver con el Papa Francisco y otro lo que tiene que ver con el Padre García Herrera. Entonces vamos a hacer una especie de sopa aquí en este momento, tratar de ubicar esta temática. Bien, el tema que me sugirieron, demos el siguiente paso. Recordemos la visita del Papa a Colombia el año pasado, donde fundamentaba el primer paso, donde se invitaba a Colombia a que se diera el primer paso desde la perspectiva pues, del Tratado de Paz y todo lo que implica esto, etcétera. No me meto en la parte política, pero desde este contexto pues, se amplió y se ubicó esto. Demos el siguiente paso, pues ya viene la parte de nosotros, ¿de acuerdo? Ya se hace una propuesta, ya se dio unos documentos, ya la palabra se ha dado, ya depende de nosotros si seguimos o no seguimos la propuesta. Bien. Wow, cambiaron la… Chévere. Es que di la diapositiva y la reformulé, los dibujos, ¿no? Lo demás está cheque. Bien. Entonces, lo siguiente, a ver. Yo voy a enfocarme desde un primer término que se llama espiritualidad. Voy a conversar con personas espirituales, no religiosas, espirituales, ¿de acuerdo? Que de pronto tengamos las lentes, tengamos la capacidad o tengamos una afinidad religiosa, es diferente a ser una persona espiritual. Cuando hablo de espiritualidad, estoy afirmando que es la capacidad que todos tenemos de trascender, de poder identificar un objetivo de vida, de poder identificar un proyecto de vida que me permite humanizarme. Yo sé que suena difícil hablar, pero en la espiritualidad, y hay gente que no le gusta, pero en la espiritualidad encontramos patologías también. Cuando una espiritualidad no contribuye al ser humano, obviamente se puede convertir en una patología. Entonces yo estoy hablando aquí de una experiencia que tenemos en común. Dirán algunos, no, pero yo no soy católico, no soy cristiano, inclusive no soy agnóstico y no creo en Dios. No importa, la espiritualidad forma parte de esa codificación neurotransmisora, no es una realidad adestra, sino que es propia del ser humano. Y por ende, para poder conversar respecto a este tema, es necesario tener en claro de que voy a hablar con personas espirituales. Personas espirituales, obviamente con capacidad humana, con capacidad intelectiva, ciencia, aquí somos todos, estamos en el arte de la ciencia, tenemos un área profesional, es decir, desde todo punto de vista, nosotros tenemos una capacidad, pero más allá de eso, hablo a hombres y mujeres de fe no religiosa, repito, de fe desde el punto de vista espiritual. Entonces, partiendo de aquí, quiero ubicar la siguiente frase. Lo dice el Papa, en este enorme campo que es Colombia, todavía hay espacios para la cizaña. Ustedes estén atentos a los frutos, cuiden el trigo y no pierdan la paz por la cizaña. Está subrayado el campo. Resulta, acontece que cuando uno sale de Bogotá y usted ve todas las montañas verdes, ve los agricultores, ve la gente trabajando en el campo, usted se da cuenta que hay un color especial para identificar que una tierra es buena. No somos agricultores, pero generalmente decimos que la tierra es buena cuando es de color negro. Cuando la tierra es negra, bien azabache, usted dice, wow, esa tierra es posiblemente fértil para un cultivo. Cuando hablamos aquí de Colombia con un enorme campo, estamos diciendo que nuestra tierra, nuestra Colombia querida,
se encuentra una gran capacidad. Recordemos que el campo, que la tierra, es aquella oportunidad que tiene una semilla para poder crecer. Y por eso el afán del campesino, ¿cierto? El afán del campesino por arar, por echar abono, por irrigar agua, es decir, todo lo que tiene que hacer para poder cultivar la tierra. Pero sorpresa, no es solamente una tierra o un campo para la buena semilla, sino que la cizaña, entendida como la mala semilla, también puede germinar. Es decir, en un mismo campo, en una misma tierra, en un mismo cultivo, si se puede decir, se puede dar una semilla buena, puede crecer una semilla buena, pero también está la posibilidad de que crezca una semilla no tan buena. Y viene desde la palabra de Dios, la palabra del reino, de lo que es el trigo y la cizaña. Y cuando el Papa habla sobre eso, dice que en Colombia todavía hay espacio para la cizaña. Es una realidad, es un hecho, es una circunstancia que no podemos evitar. Encontramos el trigo, encontramos la buena semilla, encontramos gente que se suda la frente trabajando, pero encontramos otras personas, otras instituciones que realmente van haciendo todo lo contrario. Es decir, en este campo, en esta tierra que es buena, que es saludable, también puede entrar la cizaña. Dice en rojo, ustedes estén atentos a los frutos, estén atentos a los frutos. ¿Y cuál es el problema de nosotros que somos científicos? Que generalmente estamos entrenados del positivismo a ver lo que es el punto negro de la hoja. Jamás identificamos las posibilidades, porque obviamente viene la pregunta problema, viene lo que significa tomar la pregunta problema, convertirlo en un objetivo general, específico, marco teórico, pruebas en el caso de la psicología, etcétera. Está muy bien, no hay ningún problema. Sin embargo, estemos atentos a los frutos que se dan. Y si estamos atentos a los frutos, ¿qué significa? Que una persona espiritual tiene la capacidad de entender y de discernir que en medio de una cantidad de semillas que pueden haber, puede identificar lo que no es trigo y puede identificar lo que es cizaña. Y nosotros desde la ciencia, que esa es la parte bonita, podemos identificarlo. En mi caso de la psicología, podemos identificar a partir del DSM-5, el CIE-10, que es más latinoamericano, ubicamos si una persona tiene una patología o no la tiene. Lo podemos identificar, pero no es solamente identificar eso, patología, sino es estar atentos a los frutos, es decir, poder ver la bondad, poder ver la cordialidad, poder ver la gracia que tiene una persona en este campo. Desafortunadamente nosotros aquí en Colombia estamos tan llenos, tan como rezagados de tanta cizaña, tanta cosa, que generamos un marco de referencia, generamos un bloqueo ante toda posibilidad de lo bueno que pueda aparecer. Es un mecanismo de defensa natural. Sin embargo, ¿hasta qué punto es sano esa circunstancia? Y lo otro bonito que me parece, no pierdan la paz, no perdamos la paz. La palabra es muy clara en esto, la palabra de Dios, la Biblia es muy clara. O sea, el Señor invita a una paz en medio del remolino, en medio de la dificultad. ¿Qué nos invita el Papa? Nos está invitando entonces a no perder la paz por la cizaña que se presenta, ¿de acuerdo? Entonces, desde este punto de vista encontramos lo que propone el Papa para Colombia, encontramos esta frase aquí en la entrada a la universidad y es básicamente lo que hacemos nosotros. García Herreros, ¿a qué nos invita? A que nosotros como educadores, como administrativos, como cuerpo uniminuto, formemos buenos ciudadanos para Colombia. Formemos. Cada quien tiene un rol especial. Unos somos docentes, otros trabajan en proyección, otros son investigadores, otros trabajan al lado de nosotros, otros trabajan en oficinas, qué sé yo. Cada quien tiene su propio rol y en ese rol todos nosotros estamos insertados en preparar a la gente para Colombia, en preparar a estos jóvenes que generalmente vienen en circunstancias muy difíciles para que sean respuesta para Colombia. Es curioso, hay gente que es muy preparada, hay gente que tiene posibilidades y no está aportando lo que tiene que aportar. ¿Qué nos invita un minuto desde el padre García Herreros? A que estos jóvenes que pertenecen al campo, que aparentemente son cizaña, se conviertan en buena semilla para Colombia. Y ahí está nuestra propia labor, nuestra propia función. Bien, esta es la parte introductoria, ¿de acuerdo? Vamos a ir pasando a mirar elementos
que forman parte de nuestro trabajo y vamos a realizar. Lo primero que encontramos, el trabajo en equipo, ¿de acuerdo? Qué difícil es trabajar en equipo. Somos entrenados, hacemos cursos, talleres, venimos aquí a estas reuniones, venimos a hacer muchas cosas, pero qué complicado es trabajar en equipo. Alguien me decía una vez, lo más bonito de los seres humanos es la capacidad de interactuar, pero lo más terrible es la misma realidad de interactuar, por lo que significa. ¿Qué dice el Papa frente a eso? Hablando al CELAN, si queremos servir, y aquí servir es una opción de vida, no todos quieren servir, pero servir no es una opción de la persona que es espiritual. La persona que no es espiritual desde el punto de vista no puede servir. Repito, no estoy hablando de religión, estoy hablando del enfoque espiritual del ser humano. Y la persona que es espiritual tiene la capacidad de servir. ¿Por qué razón? Porque reconoce en la otra persona la posibilidad. ¿Y qué posibilidad? Para que ella o él colabore, contribuya con el bienestar de la sociedad. Una persona espiritual puede identificarlo, y si lo puede identificar es porque también puede servir, pero es una opción de vida. El servicio es una opción de vida, ya depende de cada uno, pero aquí encontramos la garantía. Repito, si usted es espiritual, si somos espirituales, con naturaleza, con espiritual, el servicio forma parte. No es un añadido, no es una acción social, sino que la mentalidad, sino que la realidad del corazón, del servicio, forma parte. Entonces, analicémonos un poco frente a eso. Si tenemos la opción del servicio, tenemos que hacer el servicio con pasión, la pasión, lo que significa ese anhelo del corazón, lo que significa ese tizón ardiente que hay en cada uno de nosotros, que nos hace levantarnos todos los días, nos hace sacrificar las noches, nos hace calificar a deshoras, a tiempo, a destiempo, lo que nos hace hacer muchas cosas contradictorias por el servicio que estamos haciendo. Eso es pasión. Pasión significa entonces insertar en nuestras vidas. ¿Qué he hecho? El hecho de que las personas que están a mi alrededor en el campo pueden ser buenas semillas y poder trabajar por esas personas. Eso es pasión. Pasión no es solamente emoción, porque hay momentos en que usted no quiere sentir ni papa, ¿cierto? Hay días que usted dice no quiero levantarme, hay días que usted no siente como esa emotividad, hablando de esta manera. Pero muy a pesar de eso, la pasión implica también la disciplina y la constancia en lo que estoy haciendo. Hay momentos en la vida que hay desierto, que usted no siente nada, que usted no quiere hacer nada. Pero ¿qué es la pasión aquí? Es la capacidad de responsabilidad y disciplina que usted tiene para continuar con ese proyecto. Por eso la pasión necesita ¿de qué? Poner el corazón. Poner el corazón, ¿qué significa? Según esta frase del Papa, significa entonces que ese servicio se haga desde la realidad, desde mi realidad. A mí me da risa cuando uno encuentra, y lo voy a decir muy claramente, gente que habla de la realidad y que todo es muy lindo y muy bonito y no hay ningún problema. No, hay problemas, hay dificultades, tenemos circunstancias personales, hay días en el cual no queremos servir, hay días en el cual queremos tirar la toalla, hay días en que nuestra personalidad es tormentosa y nadie nos soporta ni me soporto, y eso nos pasa. Pero en medio de eso, ¿qué es lo grandioso del Papa? Que nos invita a unas características, y esas características son la pasión del joven enamorado. El servicio implica esa pasión de un joven enamorado. Recuerden ustedes cuando eran más chiquitos, la ilusión, la utopía, yo quiero hacer esto, quiero salvar al mundo, todo ese pensamiento, toda esa realidad que es importante. Lo segundo, el anciano sabio. Ustedes y yo que tenemos ciencia, que hemos estudiado, que hemos hecho el esfuerzo personal de estudiar, que hemos escuchado a otras personas, el anciano sabio. El anciano sabio no solamente es inteligente, sino que tiene discernimiento para ver qué es lo que mejor conviene. Eso es un anciano sabio. Ese es un anciano que tiene esa capacidad. Y nosotros estamos llamados a poner el corazón con esas características. Pasión que transforma las ideas. Ahorita se habla mucho de gestión de calidad, se habla mucho de acreditación, la universidad está pasando por ese momento. Mejoremos la calidad, mejoremos los programas, mejoremos los currículos, mejoremos la direccionalidad, mejoremos, está muy bien. En ese sentido, transformar las ideas, a ver cómo respondemos, y eso forma parte de nosotros. Y pasión en el trabajo de las manos. Una cosa es la palabra, y viene más adelante, en el papel todo lo aguanta, pero otra cosa es la realidad.
Y perdón que sea crítico aquí, pero yo veo tanto papel y matamos tantos árboles que no sirven para nada, porque la realidad se muestra en lo que hacemos con las manos. Yo sé que es importante hablar, yo sé que tenemos que hablar, yo sé que tenemos que pararnos al frente, como en mi caso en este momento. Sin embargo, eso tiene que complementarse con lo otro. Y nosotros que trabajamos la docencia, y más en una institución formativa como Uniminuto, los estudiantes y la gente que está a mi alrededor son muy críticos frente a eso. Y uno lo escucha, en Aloha ya la gente llega, mira, pasa esto, que mi jefe tal cosa, que mi compañero tal cosa, que dice tal cosa, pero hace otra contraria. Entonces, qué difícil e importante trabajar con las manos. La famosa frase del padre García Herreros, que nadie se quede sin servir. Es decir, el padre García Herreros tiene en su conciencia que la gente es espiritual, que la gente tiene un encuentro con Dios, y como todos los colombianos tienen un encuentro con Dios, que nadie se quede sin servir. Y eso es como esa frase de cabecera en el Minuto de Dios. Bien, seguimos. La comunicación. La comunicación no es solamente decir palabras, no es solamente dos personas que hablan y conversan, eso es hablar. La comunicación implica una capacidad mental de ¿qué? De meterme, de ser capaz de tener empatía frente a la persona que tengo al frente o las personas que tengo al frente. Y en esa comunicación no solamente a nivel cerebral, sino que todos mis sentimientos, mis emociones, mi misma espiritualidad forma parte. Si no es así, ¿por qué cuando salimos de reuniones salimos cansados, agotados, disgustados o contentos? Porque lo que pasó en esa reunión me afecta. Afecta mi trabajo, mi estabilidad, mi forma de ser. Entonces no es un lenguaje frío, como piensan algunas personas. No, es que vamos a reunirnos y ya. No, la reunión implica también emociones, sentimientos y realidad. Entonces, en ese sentido, el Papa cuando habla a los obispos en Colombia dice colegialmente dóciles al Espíritu Santo. Es un término utilizado para, obviamente, el CELAM, lo que implica la iglesia, pero quiero tomar colegialmente desde el punto de vista laboral. ¿Qué significa colegialmente? Significa la capacidad de ubicarnos en un espacio, Uniminuto, y en ese espacio dar razón de lo que estoy haciendo en compañía con otras personas. Eso es colegial. Colegial no es hacer lo que yo quiera, tiene otro nombre. Colegial no es hacer lo que otra persona quiera, tiene otro nombre. Colegial aquí es desde los objetivos de Uniminuto, desde la propuesta de Uniminuto, desde el objetivo propio de Uniminuto del padre García Herreros, nosotros formulamos ideas, formulamos servicio, esa pasión que antes decíamos, y a partir de allí vamos trabajando y dóciles al Espíritu Santo, es decir, dóciles a la realidad de Dios. No soy cristiano, el Espíritu funciona. No soy cristiano, hay una realidad espiritual, el espíritu humano funciona en el ser humano. Por lo tanto, sí hay una realidad espiritual y por ende, lo he repetido 3 veces, estamos llamados ¿a qué? A que seamos colegiales. No solo somos individuos, somos colegiales. Ahorita cuando el padre Pren empezó a conversar, vinieron tal persona, qué grupo vino, empezó a preguntar quiénes han venido. Eso es colegialidad, es decir, dar razón de lo que está pasando. Eso es colegialidad, saber qué es lo que me está pasando, pero saber cómo va caminando todo esto. Bien. El padre García Herreros, frente a este tema de comunicación, entre todo lo que pude encontrar, plantea 2 opciones. El ser humano, si el servicio es una opción, hay 2 maneras de responder. La primera, encasillado en su interés personal, porque es una manera de responder. Yo tengo mis necesidades, yo tengo mi manera de pensar, yo tengo mi manera de sentir, yo respondo, o sea, todo lo demás funciona de acuerdo a lo que yo quiero y mantengo, y a partir de allí, pues lo que significa. Y el segundo, dejarse penetrar por la fraternidad humana. Dejarse. ¿Qué significa el término dejarse? Significa quitarse el rifle que tenemos nosotros o el estado defensivo y dejar que la otra persona, colegialmente hablando, venga, converse y de esa manera generemos el servicio. Eso significa entonces penetrar la fraternidad humana. Si nos damos cuenta, una cualidad o una característica de una persona espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque es signo de espiritualidad. En nuestro caso, en Aloha Jesucristo, cuando hablamos con parejas o con personas, en el caso de matrimonios, nosotros analizamos esta parte. Si la persona está casada, tiene un gran índice de hedonismo personal, es decir, que su pareja funciona hacia mí,
o realmente tiene un servicio, o sea, de una capacidad humanitaria, de una capacidad fraterna, es decir, es capaz de irse a la otra persona. Y muchos problemas familiares que sean entre padres, hijos y comunidades es porque no hay una mentalidad fraternal. Decimos que somos espirituales porque vamos a una iglesia o porque hacemos un rezo, pero en la práctica no lo somos, espiritualmente no lo somos. Por eso una cosa es el rito y otra cosa es la práctica. La espiritualidad, repito, debe llevarnos a la fraternidad. Bien. Seguimos, por favor. Un punto difícil. Para mí esta diapositiva era la más difícil porque implica exponer la llaga de un trabajo, pero voy a hacer el esfuerzo de hacerlo menos doloroso posible. Bien. Entonces, compañeros idóneos. ¿Qué significa compañeros idóneos? Significa que en mi lugar de trabajo, mi jefe, mi empleado, la señora que trabaja trayéndome el cafecito, los estudiantes, todos son personas con capacidades y con características donde yo no esté siempre con el rifle en la espalda. Y eso no es cierto. ¿De acuerdo? Ahorita que estamos calificando notas, ahorita que estamos sacando notas con los estudiantes y hay que hacerles firmar el parcial final, hay que hacerles firmar la asistencia, hay que hacerles firmar una cantidad de documentos. ¿Por qué razón? Porque el chico, si no firmó y dice, no, yo vine a clase y no está con la constancia de que no está en la hojita firmada, ganó el muchacho la tutela o la muchacha la tutela, sabiendo que no vino, pero ganó la tutela. Y uno dice, pero ¿en dónde estamos? Estamos armados hasta los dientes. Y en ese sentido, compañeros idóneos, la invitación aquí en esta diapositiva, por favor, es a que nos demos cuenta de que tenemos que desarmarnos, siendo inteligentes, pero hay que aprender a desarmarnos. Entonces, dice el Papa, basta una buena persona para que haya esperanza. Me parece esto formidable. Generalmente cuando hay un caos o una dificultad, repito, nosotros no vemos lo bueno, vemos lo malo, pero aquí como que el Papa le da el cambio. Si hay una buena persona entre tantas personas malas, con tal de que haya una sola, hay esperanza. ¿Y qué significa que haya esperanza? Significa que esa persona que tiene esa esperanza puede proyectarle a usted ser esa persona. Y viene la invitación del Papa. No hay que esperar ver a la otra persona, no, esta persona es genial, sino que esa persona me está invitando a mí a ¿qué? A tener la característica de esa persona, es decir, a ser buena persona. Bien, entonces, si nos damos cuenta, ¿qué dice el padre García Herreros? A los cristianos nos falta amor a Dios y a los hombres. Repito el pensamiento del padre García Herreros, está hablando a personas espirituales, está hablando a personas a Colombia que creen en Dios, que creen en esa fraternidad, que creen en esa capacidad del ser humano. Él está hablando a esa realidad. Entonces, hace falta el amor a Dios a los hombres. En nuestro lenguaje actual, cuando hablamos de amor a Dios y a los hombres, ¿qué estamos diciendo? La capacidad que todos tenemos de enfrentarnos con la trascendencia, sea cual sea nuestra nomenclatura. Usted se tiene que enfrentar con la trascendencia, usted se tiene que enfrentar consigo mismo, usted se tiene que enfrentar con sus convicciones y a partir de allí, cómo entran las demás personas. Dependiendo, y hay un dicho por ahí que va diciendo, dependiendo como usted piense en Dios, así es su manera de proceder con las personas. De acuerdo a la manera que usted piensa o cree en Dios, así también es su manera de tratar a los demás. Si su pensamiento en Dios es violento, es agresivo, es del policía, obviamente su actitud va a ser la de un policía. Entonces démonos cuenta aquí, en esto, importante, nos hace falta esto. Bien, entonces, cuando hay esperanza, dice la diapositiva, decimos un sí. Repetimos, es una opción, el servicio. Y ese sí, en el caso del jefe propositivo, implica lo que están, digamos, el peligro es cuando hay la toxicidad en general, no colaboramos, no asumimos errores, no terminamos trabajos, no proponemos y no somos confidenciales. Como lo que está en rojo, lo que está en rojo tiene que ver con la esperanza, es decir, ¿qué significa compañero idóneo? Significa colaboración, asumir errores, terminar trabajos, proponer y la confidencialidad. La más terrible de todas, en el poco tiempo que he estado aquí en un minuto, de lo más complicado es la confidencialidad. Es muy complicado. Usted lo habló tomando el tinto y del tinto pasó al otro comedor y pasó al octavo piso. ¿Cómo sucedió? Los canales de comunicación.
Y ustedes saben lo que es un chisme, ¿no? Empezó por una parte y empezó como una pulga y terminó siendo un oso. Es decir, dio todo un recorrido y sin que usted se dé cuenta y sabiendo que no es verdad, o puede ser que sea verdad, pero la manera en cómo se va dando es el problema. Encontramos entonces aquí, ¿de acuerdo? Encontramos estas características, pero de todas las características, repito, me quedo en esta, la número 3. ¿De acuerdo? Es difícil, es complicado. Si quiere vaya leyendo las otras 2, las otras 4, que también forman parte, cada quien nos vamos ubicando, pero me quedo en la 3. A ver, últimamente he estado entrevistando a personas de la parte espiritual internas de Uniminuto, se ha dado la posibilidad. Y si hacemos un censo de todas las personas que he entrevistado o que a los Jesucristo he entrevistado, el gran problema que hay es la infidencia entre nosotros. No sabemos manejar los espacios. Una cosa es que él sea mi amigo, ¿de acuerdo? Y que estemos conversando. Y otra cosa es que mi amigo le comente a ella que no es tan amiga mía y le comente algo que es muy mío, ¿de acuerdo? Y en ese sentido viene todo el proceso destructivo. Y les puedo asegurar, gente que ha estado conmigo hablando de situaciones fraternales, quebrantadas, chillan ahí en ese momento, mujeres y hombres, porque se sienten personas que fueron defraudadas. Y de las heridas emotivas más dolorosas, aparte de la separación y el divorcio, encontramos la de lealtad en las amistades. Entonces démonos cuenta de lo que significa, démonos cuenta de lo grave que es esto. Encontramos los círculos vitales, hay amigos entre nosotros, no hay problema, pero otra cosa es que lo que yo converso por trepar, por manipular, por queja, por otras cosas, vaya, trascienda a lo que no debe ser. Hay que tener mucho cuidado con eso, y lo digo específicamente. Bien, seguimos por favor. Competitividad. A ver, esta palabra personalmente depende de cómo se quiere interpretar. Este término competitividad tiene que ver, digamos, hay 2 personas, 2 luchadores, a ver quién es el mejor. Eso es lo que generalmente uno piensa, competir. Entonces, de los 5 personas que están corriendo, que compiten, pues una ganó medalla de plata, oro y bronce, y nosotros manejamos eso, no hay problema. Pero nunca nos detenemos a ver que todos corrieron. Nunca nos detenemos a ver que todos nadaron. Es decir, que todos cumplieron el objetivo, que todos cumplieron la meta, no hay problema. Entonces, desde esta realidad, la competitividad es como la exigencia, se requiere una exigencia, y ahí está lo importante. Entonces, desde aquí, ¿qué es lo que quiero caracterizar? Para construir esta realidad, para construir Uniminuto, entonces dice aquí, es construir la paz, hablando, lo que decíamos antes, hablando no solamente con la lengua, y suena feo, sino también con las manos y con las obras. Yo soy consciente del trabajo que tenemos aquí nos toca pesado. Y ese pesado significa sacar informes, ahorita que estamos en junio, ya en este mes hay que sacar una cantidad de soportes, mandarlos al 8º piso, mandarlos al 7º piso, mandarlos a la coordinación, mandarlos a la parte de economía, mandarlos a la administración, mandarlos a los decanos, a los coordinadores, etcétera. Este mes es para entregar resultados. Está muy bien, sin embargo, repito, una cosa es que eso quede en el papel y otra cosa es que sea realidad. El peligro es la explotación. Es un peligro latente. Lo cambio a explotación por un término que utilizan ahí en el texto, por activismo. Nosotros somos muy activos. Usted hace muchas cosas. Usted trabaja haciendo 10 cosas al mismo tiempo, formidable. Sin embargo, ese activismo lleva a un cansancio en la persona. Hemos escuchado el síndrome del quemado, ¿cierto? De pronto alguno lo ha escuchado hablar. El síndrome del quemado, burnout, es aquel síndrome donde la persona ya está tan cansada, tan agotada, que ya no puede hacer nada más. Y le afecta su vida personal, su vida de pareja, su vida familiar, su vida laboral. Pero eso es fruto ¿de qué? De esta realidad que estamos viendo. O sea, hay que medir las fuerzas de cada uno. ¿Hasta qué punto podemos lograr un objetivo o hasta qué punto no lo podemos lograr con el tiempo que nos dan? Aquí es una reflexión para todos. Yo también coordino cosas, yo también estoy coordinando cosas, y ayer, curiosamente, había que entregar un informe y viendo a los practicantes no alcanzaban el día de ayer. Por regla había que entregarlo ayer, pero no alcanzaban, porque tienen que hacer, digamos, ellos hacen
diagnósticos espirituales, hacen una especie de acompañamiento, tienen que presentar por Progresa unos formularios que hay que llenar y ayer no alcanzaban. Por más de que los pellizcara, les insultara, les hablara feo o duro o bonito, no terminara. Hoy le dije, terminamos mañana. ¿Pero qué va a pasar? Pues que esperen porque ¿qué vamos a hacer? O sea, no podemos ir más allá de lo que no podemos ser. Y en ese sentido, el peligro. Dice García Herreros, hay momentos en que nos sentimos familiares, ¿de acuerdo? Y en ese aspecto, generalmente, nosotros, a la persona que es honesta, que tiene buen discurso, digamos que en su familia es buena persona, que es una persona tranquila y transparente, a esa persona en el trabajo la acribillamos y la matamos, porque es buena persona. Aquí preferimos personas que sean astutas, personas que sean calculadoras, personas que sean capaces de administrar de esa manera, porque como no tiene sentimientos, dice lo que dice y se acabó el asunto. Ojo con eso. Estamos educando a los pequeños con eso, y cuando entrevistamos a niños y uno habla con el niño, pasó hace 8 días, y uno le dice, bueno, ¿y en tu casa cómo están? Bien, ¿y a qué juegas? Yo juego, hay un juego que está saliendo nuevo. Entonces es acabar al muñeco, acabarlo, pero era acabarlo. ¿Y por qué? No, porque me dicen que tengo que terminar con eso. Educación, eso es lo que estamos educando. Papá y mamá no lo dicen, pero en su manera de ser lo están haciendo. Entonces, qué bueno sentirnos orgullosos por esas virtudes. La honestidad viene más adelante, la transparencia. Qué bueno tener la capacidad de reconocer a aquellos niños que son mal llamados ingenuos. Al niño ingenuo lo matamos nosotros, al niño que tiene la bondad trascendental de Dios, la bondad espiritual, lo matamos, porque es ingenuo y decimos que es un tonto y es una tonta, perdón la expresión. Y lo que hacemos es moverlo para que sea astuto y para que sea tramposo y no se deje de los demás. Eso no está acorde a una persona espiritual. Sé que Colombia lo está pidiendo y en los trabajos lo encontramos. Sé que en la realidad social la mermelada está de moda y estará de moda por muchos años y mucho tiempo ha estado así, pero también sabemos que una persona que es honesta y dice no a una mermelada, lo sacan corriendo, lo sacan del trabajo y a la pobre le toca 10 años sin trabajar. Entonces viene la opción, ¿para dónde vamos nosotros? Ahí está lo que es el padre García Herreros. Hace tanto tiempo que habló de esto y mire, sigue siendo actual y sigue siendo actual en este momento. Bien, seguimos por favor. Bien, seguimos con las relaciones interpersonales. 3 hechos que se dan dentro de la realidad de trabajo: compañeros que no trabajan bien, choques de personalidad y relaciones amorosas tóxicas. Cuando se enamoran, cuando hay relaciones de pareja en el trabajo, luego ya al principio muy lindo, muy chévere, pero luego empiezan los tirones, los roces, bueno, todo lo que implica. ¿Qué nos dice entonces el Papa, hablando a los jóvenes, frente a estos hechos? Saqué palabras porque el párrafo era muy grande como para sacarlo. Entonces, dice, hablando a los jóvenes, a los más jóvenes, dice, frente a estas circunstancias sociales hay 2 rutas, entender y comprender. ¿Qué es entender? ¿Qué es comprender? Ponerme el zapato del otro. No indica que hacer lo mismo del otro, porque tampoco estoy haciendo eso. Es entender, es capacidad de empatía, entender, tratar de razonar lo que la otra persona está haciendo. Y en ese entender y en ese comprender vienen 3 actitudes: el perdonar, el sanar y el descubrir. ¿Qué significa entonces un compañero idóneo? Significa no perfección, pero sí capacidad espiritualmente de manejar esto. Ayer amanecí con las pulgas revueltas y regañé a una persona. Obviamente tengo que entender, tengo que comprender y de mi parte tengo que hacer este proceso y pedir, qué pena, discúlpeme, la embarré ayer, amanecí mal. No haré lo posible de que no vuelva a pasar. Eso significa hacer las cosas como debe ser. Por ende, ¿qué dice entonces el padre García Herrero? Antes de morir, digamos, hay una oración muy bonita, que es antes de morir, dice el padre García Herrero, antes de morir coloca una cantidad de enunciados, y me pareció muy bonita esta oración. Antes de morir, dice él en su oración, haz que no me burle ninguno. Estamos hablando de oraciones interpersonales. Burla. Hace un tiempo hablamos de los refranes, no me meto ahí, ¿qué tiene que ver con eso? La burla. Haz que no desprecie a ninguno, haz que no odie a ninguno y que no hiera a nadie. Si se dan cuenta, el padre García Herrero es profundamente humano, que es lo que está manifestando, el gran respeto por la dignidad humana.
Que yo tengo gafas y soy narizón, sí, pero yo soy así y no indica que me hagan bullying, como dicen los niños ahora. Que tal persona tuvo una embarrada, sí, pero no implica que siempre en cada momento le saquen las circunstancias porque ya mejoró. Que en tal familia hay una muchacha que está haciendo esto, sí, pasó, pero dejémoslo en el camino donde tiene que ser. Que en el trabajo tal hubo un día que amanecí malas pulgas, sí, fue un momento, fue un episodio, pero si usted ve toda la vida es diferente, calmémonos. Yo sé que la alegría forma parte, el entusiasmo, la alegría, la risa forma parte, pero desde un punto de vista positivo, no negativo. Hace 8 días, hace 8, 9 días, 12 días, entrevisté a un señor ya, 35 años, tiene un grado importante, no de un minuto para ubicar, y resulta que esta persona tiene un miedo, es un profesional importante, sin embargo tiene un gran miedo, y el miedo que tiene esta persona es que no es capaz de hablar en público, le tiene terror hablar en público. Y lo más curioso del asunto es que su trabajo tiene que ver con hablar en público. Entonces, si usted imagínese esa persona de 35 años que ha ejercido una labor administrativa por mucho tiempo, que le toca estar hablando, cuando se para al frente de un escenario, imagínese el pobre, todas las neuronas que se le mueren en ese momento. Todo lo que le pasa internamente, la gente no lo ve. Y él llegó a la consulta porque realmente ya estaba con un grado de ansiedad alto, ya estaba con angustia y está con medicina psiquiátrica, porque no sabe cómo manejar el asunto. Es profesional, repito, tiene capacidad. Sin embargo, tratando de comprender y entender la situación, porque para mí y para otra persona que entre dos hicimos la intervención porque era muy extraño eso, o era muy fuera de lo común, entre comillas, porque una persona que está hablando, ¿cómo va a tener ese pánico escénico? Es como complicado. Sin embargo, la raíz, llegando a la raíz de esa situación, tiene que ver con este punto. A esta persona siempre se le burlaron en el colegio. Se le burlaron, ¿por qué razón? Porque era orejón, ¿de acuerdo? Era orejón, se mandó a operar las orejas curiosamente, era orejón. Y en ese sentido, él quedó con la burla y la burla siempre se le quedó en su memoria. Y cada vez que pasaba al frente, no veía a la persona que estaba al frente, siempre miraba a los compañeros y compañeras que en secundaria se burlaron de él. Entonces, démonos cuenta, hasta qué punto nosotros respetamos la realidad de la persona o hasta qué punto yo he sido responsable para que hoy exista una persona de esta y sin que yo sepa y me dé cuenta, lo haya expuesto a esa realidad. Haz que no introduzca yo la tristeza, que no siembre el odio ni la miseria, que no marchite ninguna flor, que no tronche ningún gajo, que no quebrante a ningún hombre. Me parece fabulosa esta parte. Hasta la naturaleza está implicada aquí. O sea, la delicadeza del padre García Herreros para poder decir, Señor, ayúdame a no lastimar a nada ni a nadie. ¿Quiénes aquí conocieron al padre García Herreros? Pregunto. De los que estamos aquí. ¿Ninguno? Creo que soy el único. Bueno. Resulta y acontece que el padre García Herreros, cuando lo conocí, decir, no tengo más de 40, ¿no? Entonces, para que se den cuenta. Entonces, el padre García Herreros, usted lo ve en televisión, muy modosito, muy chévere, pero él tenía un genio tremendo, él tenía un temperamento muy fuerte. Cuando digo que era un temperamento muy fuerte, es decir, él hablaba rápido, él es hijo de santanderiano, sacaba el machete, no siempre, digamos como buen santanderiano, y tenía una manera de hablar muy fuerte. Conmigo se enfrentó una vez, con un grupo de personas, un grupo con quien yo trabajaba también se enfrentó fuerte, es decir, tenía su manera de ser. ¿Por qué quiero traer a colación este hecho del padre García Herreros, que está haciendo el estudio de canonización? ¿Por qué razón? Ese temperamento de él, difícil, fue el artífice para lograr el proceso de santidad. No fue salir de su situación, fue entender su situación y comprender de que con ese temperamento él podía lograr procesos que otros no podían lograr. Y si no es por ese temperamento, tengamos la seguridad que él no hubiera hecho lo que hubiera hecho. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Uy, se me fue. Porque si nos damos cuenta, toda esta parte de la oración que él hace es una oración que sale de su corazón, de su propia experiencia, de su propia realidad. Hay una señora que se llama Raquelita, ¿sí la han escuchado hablar de ella, no? Que pasa por aquí, ella es famosa aquí, lástima que no haya alguien que le escriba, ¿no? Porque ella siempre estuvo al lado del padre García Herreros. Siempre. Y curiosamente, algunas decisiones que tomó el padre García Herreros, Raquelita era la que le aconsejaba. Raquelita, ¿usted qué opina? No, padre, no, listo. Raquelita, ¿usted qué opina? No me parece, no. Raquelita, tal cosa, sí, ayude,
sí, ayudaba. Démonos cuenta entonces con ese ejemplo cómo hacía él el esfuerzo humano para ir un poco en contravía a su temperamento y cómo generar que esta oración se hiciera realidad en su vida. Entonces, aquí estamos llamados. Si él lo hizo con un temperamento tan difícil que tenía, nosotros que no somos tan él, obviamente somos nosotros, podemos mejorar todas esas circunstancias. Muy bien. ¿Hasta aquí me hago entender? ¿He sido lo más claro posible? Perfecto. Seguimos, por favor. Continuando, vienen los conflictos de valores. Los conflictos de valores no tienen que ver, o sí, la cultura obviamente imprime unos valores. Sin embargo, si usted se da cuenta, en todas las culturas la trascendencia forma parte. Los que han estudiado antropología, el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, la pachamama, todas aquellas vertientes espirituales expresadas en religiones, todas tienen un indicador común, la búsqueda de la trascendencia. Que unas busquen de una manera no tan positiva es otra cosa, pero todas buscan la trascendencia y a partir de allí los valores que estamos ubicando son valores que tienen que ver con ese campo, cómo construir el campo, cómo construir esa realidad. Dice en Bogotá y más adelante dice en Bogotá y en Colombia, etc. Hay densas tinieblas que amenazan y destruyen la vida. El Papa es muy claro en eso y lo decía la primera idea, tinieblas hay, corrupción hay, clientelismo hay, mermelada hay, eso es un hecho. Usted vaya a la EPS hoy, una cita médica y lo atiende dentro de 5 meses y es un hecho. Lo digo porque pasó ayer. Entonces, en ese sentido, como tal, hay amenazas que destruyen, hay amenazas que se van ubicando. Las tinieblas de la injusticia y la inequidad social, ya está identificando qué es. No, es que yo no sé qué es lo que está pasando en Colombia. Sí, sabemos qué es, la injusticia en todos los rangos, inequidad social en todos los rangos, intereses personales o grupales en todos los rangos. Entonces démonos cuenta que el servicio, como decía antes, como opción, debe ser una opción para todos, no para unos ni para otros. Y sigue más adelante, que consumen de manera egoísta y desafortunada lo que está destinado para el bien de todos. Una persona espiritual, en todas las religiones positivamente hablando, desde un punto de vista no fundamentalista, generalmente tiene conexión con la tierra. La ecología forma parte, desde la palabra de Dios del cristianismo forma parte. La administración de los territorios no es para hacer lo que yo quiero, es para cuidar lo que es de Dios, que se tergiversó es otra cosa. Y desde cada realidad judía, islámica, en el caso aquí en Colombia, con las culturas que encontramos nosotros, en el caso no cristiano tampoco, en el caso inclusive no religioso ni espiritual, es importante darnos cuenta de que estamos llamados a identificarnos con esto. Sigue el padre García Herreros, quiero pedirte, Dios mío, por Colombia, lo decía hace muchos años, por mi patria, por suplicarte, lo que está en negrito, edificar la civilización del amor. El amor no en sentido globito que se revienta, el amor real, concreto, donde se basa en la justicia, y seguimos insistiendo con esos términos, se basa en la justicia, en el respeto a los derechos. La universidad trabaja lo que es inclusión, y nosotros lo sabemos. ¿Eso dónde viene? No viene de nosotros, viene de ahí. ¿Quién fue el primero que lo propuso hace más de 20 años, cuando no se pensaba en inclusión? Antes de que alguien pensara en eso, ¿quién lo propuso? Él lo propuso primero en Colombia, entre otras personas, en la verdad y la libertad. Es decir, el padre García Herreros no está tomando un valor cristiano, está tomando un valor universal. ¿Expresado en qué? Expresado en la verdad, en la libertad, en el respeto a los derechos y en la justicia. Y es lo que hoy nosotros como colombianos queremos hacer. Seguimos adelante, por favor. Bien, los cambios. Siempre hay cambios. Estamos en un momento de cambio en Colombia, no sabemos qué vaya a pasar dentro de unos días, no me quiero meter en ese lado, pero sabemos que estamos en un momento puntual, decisivo. De aquí para adelante puede pasar cualquier cosa, es decir, habrá un antes y un después de estas decisiones que vamos a tomar. Entonces, hay cambios organizacionales, hay cambios familiares, el cambio forma parte de la vida, el cambio es la oportunidad para crecer, y en ese aspecto, según el Papa, el discípulo, cuando habla el discípulo, aquella persona comprometida con su espiritualidad, el discípulo debe ir a lo esencial, no debe llevarse por las ramas ni por los comentarios. De manera particular, me cansé tanto de los memes que salen en Facebook, en todas las redes sociales, porque uno trabaja con eso, de todo lo que está pasando, que yo bloqueé todo eso. Perdón la expresión, me mamé, me cansé.
porque uno en contra de otro. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Todos andan con espadas a ver como justicieros. Es decir, esa no es la idea. Esa no es la idea. La idea es, según esto, en los cambios, es ir a lo esencial, que es lo que nos interesa para todos, no para un grupo ni una persona, para todos. Segundo, hay que renovarse. El renovarse implica, esta silla no me sirve, pues cambiémosla. O sea, hay que cambiar las cosas, cambiar mi propia vida. Puedo tener 80 años, pero la persona de 80 años puede cambiar y renovarse. Sí, tiene unas días fijas por la edad, pero puede cambiar y renovarse. Y segundo, involucrarse. Es muy lindo dirigir desde afuera. Es muy lindo ir a una corrida de toros, los que les gusta ir a corrida de toros, pero involucrarse con el proceso no es tan bonito. A mí me da risa que algunas personas que nunca fueron docentes, que están trabajando en la parte administrativa, y me quito el sombrero en esa parte porque es una labor muy difícil, toman decisiones sin darse cuenta de lo que es la docencia. Y le dicen a uno, no, usted tiene 45 alumnos, yo tengo 7 cursos, multiplico por 45 y hay que entregar en 8 días tantos informes, usted no tiene tiempo ni de comer. O sea, hay que involucrarse con el proceso y generalmente no lo hacemos. Cuando dice involucrarse es saber qué es lo que está pasando. En Honduras, coloco un ejemplo en Honduras porque trabajé allá, unas amigas que son odontólogas, en una clínica odontológica famosa allá, llegó a administrar a otra persona que no era odontólogo, obviamente, no era médico. Y esta persona que no era médica, pues obviamente no manejaba los criterios del odontólogo. Y el pobre odontólogo le tocaba pasar duras y maduras. Es decir, le tenían que hacer un proceso difícil en la boca y el administrador pedía tal tarifa y por tantos días, y ella decía, no, me muero tantos días, no, usted tiene que hacerlo por eso, pero ¿cómo se va a meter algo que usted no entiende? ¿Sí me hago entender? Hay que involucrarse. Desafortunadamente nosotros por la carrera científica salimos licenciados o pregrado, salimos maestría, doctorado y postdoctorado lo menos tiempos posible y nunca nos involucramos con los procesos. Cuando entramos a trabajar no nos involucramos. Por eso, y de arriba hacia abajo, y de abajo hacia arriba, entender que una labor administrativa es bien complicada. Tan complicada que es tomar decisiones por todos nosotros, es buscar el bien común. Y ese bien común implica ¿qué? Mirar todas las posibilidades. También es algo muy complicado, es bien difícil. Entonces, en ese sentido, discípulo, cambios. Si hay cambios, ir a lo esencial, renovarse e involucrarse. Esto lo dice el Papa, repito, es una frase bien larga, por eso lo sistematicé de esta manera. ¿Qué dice Padre García Herreros? Ser cristiano es abrir los brazos, el simbólico, muy poeta en su manera de escribir, si se dan cuenta, abrir los brazos al universo, abrazar interiormente a todos los hombres. Cuando leí esa parte, abrazar interiormente a todos los hombres, yo me lo imaginaba él en oración, porque él era una persona muy profunda, muy orante, me lo imaginaba él tener una capacidad de visualización y me lo imaginaba él como abrazando a todas las personas con esa capacidad que él tenía y lo hizo, sin dejar a nadie por fuera, por ese servicio social que él está haciendo. Hacer cosas significativas en favor de los hombres, subrayos significativas, familias aquí presentes, los hijos y las hijas que ustedes tienen en este momento, los más pequeños, quieren cosas significativas. ¿Qué es cosas significativas? Una palabra de aliento, un acompañamiento, acompañarlos al deporte. Es decir, esas son cosas significativas. Tengan la seguridad que ninguno se va a acordar de lo que usted gastó por ellos ni por ellas. Ninguno se acuerda. Así ustedes demanden, pero ninguno se acuerda. Se van a acordar de que mi papá estuvo en la graduación, de que mi mamá me hizo, cuando me pasó esto, me llevó a tal lugar, etcétera. Recuerdo un caso de una niña que me tocó hacer intervención allá en un hospital, me llamaron urgentemente de aquí, una niña que tenían que hacerle una cirugía de la boca. Imagina una niña de 5 años por una cirugía de la boca, terrible, o sea, es una cosa impresionante. ¿Y qué decía la niña? Llorando, yo quiero que mi mamá esté aquí, ¿y por qué mi mamá no está aquí? Y llore, pero la niña llorando a moco tendido. Entonces decía la tutora, pero mi hijita, su mamá está trabajando, sí, pero es que mi mamá debe estar aquí, es mi mamá la que tiene que estar aquí. Y lloraba la chinita y no se dejó inyectar hasta que no vino la mamá. La mamá obviamente se puso bravísima, furibunda, digna la señora, pero no fue capaz de darse cuenta de ese momento importante para su hija. Y su hija en toda la vida va a recordar, cuando sea grande, de que su mamá no quiso acompañarla a odontología en ese momento. ¿Soy claro con el ejemplo? Esas son cosas significativas en favor de los hombres. Sonreír, vivir sin odio, sin mal humor, llenos de simpatía, es decir, lo más natural del mundo. Un buenos días o buenas tardes, uno a veces camina rápido, entonces, oiga, no saludo, ay, qué pena, ¿cómo está? Y uno sigue, por lo menos aquí que nos vemos todos los días. Eso significa los cambios. Seguimos, por favor.
ya casi terminamos para que no se me duerman. Listo. Directrices poco claras, cultura cívica en la realidad. Uniminuto tiene directrices claras, eso no lo podemos negar. Usted sabe lo que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Uno tiene su misión, su visión, su objetivo y cada dependencia pues va manejando esto. Sin embargo, en este aspecto, una cosa, lo que no hay, lo que estamos nosotros adoleciendo es la famosa cultura de la cultura cívica, cultura en la realidad. Es muy triste para mí, como colombiano, cuando viajo a otros lugares, porque me ha tocado, gracias a Dios, viajar a otros lugares, ver que hay hermanos colombianos que son reconocidos por ser tramposos. Ver hermanos colombianos que son reconocidos porque no juegan limpio. Ver hermanos colombianos que son reconocidos porque llegan tarde a todo. Yo sé que existe la hora latina, ¿no? Aquí en Colombia es 1 hora, en Honduras son 2 horas, en Chile es media hora, en Argentina son como 45, bueno, cada país tiene su hora latina, pero el colombiano entra en esa perspectiva. ¿Y por qué digo que es triste? Porque es triste porque tiene que ver con la cultura cívica, con la cultura cívica. ¿Qué es cultura cívica? Las leyes, respeto a la ley. Usted va caminando por aquí, hay una cebra, pase por la cebra. Qué difícil es pasar la cebra para nosotros. Puede ser que no haya nadie, ni un carro, pero vemos la cebra y es como si fuera un exorcismo, ¿no? Como que me ahuyenta, le doy la vuelta, sabiendo que la cebra pues forma parte de mi cultura ciudadana. Esto es importante. Valores básicos espirituales cívicos, la honestidad, la honradez, la transparencia, la ética. Yo me acuerdo la vez pasada que iba por aquí en este puente, íbamos las dos partes y venía una bicicleta en contravía y yo y 3 personas que veníamos ahí salimos regañados y quien hizo mal fue la otra persona. Casi nos tira el perro porque había con un perro ahí, casi nos manda el perro porque le dijimos por favor pase por su vía. Cultura cívica no hay, los jóvenes no tienen cultura cívica. Usted ve en programas de televisión, por ejemplo, de estos realities de música y ¿qué hacen los presentadores? Se colocan los pies ahí encima del escritorio. Chévere, nice, como dicen los muchachos, pero eso es cultura cívica, no lo es, no lo es. Entonces, si eso se está dando, obviamente hay violencia en el corazón humano, que se manifiesta, si se dan cuenta, en los recursos humanos. Un sabio oriental dice, ¿usted cómo sabe si una persona es espiritual? En los recursos humanos, en los recursos ecológicos que hay. Si la persona respeta sus recursos ecológicos, si la persona está en constante reconciliación y en mano a mano con los recursos naturales, si se da, es una persona espiritual. Si no, es una persona administrativa. Entonces, démonos cuenta de la diferencia. Incluso el padre García Herreros como que maneja un poco este asunto. Entonces, dice García Herreros, los cristianos van a tomar en serio 2 exigencias, ser honrados y ser legales. Y lo sigue insistiendo, y esto es profético todavía. Es decir, que todavía nos falta. Subrayado maestros. Es decir, en un minuto somos responsables de la cultura de los muchachos. Ya que papá y mamá no lo quieren hacer y es labor de ellos, depende de nosotros también educar en esta cultura. En la cultura cívica, en la cultura que sea, no en la cultura de la papaya, ¿de acuerdo? Es decir, si me dan papaya, no es esa la cultura que estoy hablando, esa cultura no estoy de acuerdo y siempre he ido en contra de ese pensamiento, siempre. ¿Por qué? Porque es ultrajar a la otra persona, no darle la oportunidad de ser honesta y ser correcta y honrada. Bien, seguimos por favor. Bueno, 2 oraciones que aparecen, entonces la primera fue la oración oficial respecto a la visita del Papa el año pasado. Me interesa, suscita en nuestro corazón esperanza, perdón, amor y paz, ¿de acuerdo? Nosotros debemos siempre estar en sintonía con esa necesidad. Repito, es una opción de vida, usted la toma o la deja, depende como quiera, pero lo importante es que si somos seres espirituales, en la espiritualidad todos estamos llamados a servir. Estamos en el minuto para servir. A pesar de que hay mucho trabajo y muchas circunstancias, hay una pasión que nos ayuda a servir y a trabajar en colegialidad. Y finalizamos con la siguiente oración. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos, siga bendiciendo sus trabajos. Admiro mucho lo que ustedes hacen en la parte que ustedes tienen. No es fácil manejar lo que están haciendo ustedes, sin embargo su pasión y su dedicación pues los va a ayudar a seguir adelante. Y las referencias, yo las invito. La última. Hay una página, me interesa sobre todo una, de padregrafaelgarciaherreros.com. Esa página es básicamente donde está todo el proceso de canonización.
Si quieren saber más de García Herreros, su pensamiento, su filosofía, su manera de pensar en su tiempo, si quieren ver fotos, porque hay muchas fotos de él ahí en blanco y negro, el Minuto de Dios original como era, los que no lo conocieron. Es decir, si quieren enterarse un poco más de García Herreros y su espiritualidad, ahí encontramos esa página. Las demás ya las conocemos, pero encontramos esa página. Bien, como alguien me decía, a lo dicho hecho, si no hay más, no digo más, les agradezco, pasen bonito y bueno, muchas gracias.